Yatawuslan, Yong O Kaliskau, Husak Tang Rokleon, Lisk Oho Yong Yika, Yahoo, Tieso Mista Noru. A medida que la franquicia de Predator continúa expandiéndose, el director Dan Trachtenberg ha insinuado planes aún más ambiciosos para su futuro. Predator, Badlands
estrenada en 2025, es una película estadounidense de acción y ciencia ficción que se convierte en la séptima entrega de la icónica franquicia Predator. Dirigida por Dan Trachtenberg, quien ya había revitalizado la saga con Pra, la película cuenta con un guión de Patrick Aison, basado en una historia creada conjuntamente por ambos cineastas. Protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Suster-Koloamatangi, la cinta ofrece interpretaciones magistrales. La historia se centra en Dek, un joven guerrero Yautja cuya vida da un giro brutal al ser exiliado de su clan. Marcado como indigno y expulsado de la sociedad de honor en la que se crió, Dek se ve forzado a un futuro incierto. Ese futuro se torna aún más peligroso cuando su nave se estrella en un planeta remoto, hostil y casi inhabitable. Este mundo es un páramo desolado, plagado de tormentas cambiantes, peligros ocultos y criaturas adaptadas para sobrevivir en las condiciones más extremas. Luchando por sobrevivir, Dek debe confiar en sus instintos, su armamento limitado y los vestigios de su entrenamiento. Cada paso se convierte en una prueba, obligándolo a evolucionar o perecer. Si espera recuperar su honor y regresar con su gente, debe demostrar que es capaz de afrontar la prueba definitiva de la caza. Durante esta silenciosa guerra de supervivencia, Dek se encuentra con Tia, una androide creada por la poderosa corporación Beilan-Yutani. Tia está dañada, tanto físicamente como en aspectos que van más allá de los circuitos. Con recuerdos perdidos, protocolos fragmentados y un sentido de propósito incierto, vaga por el planeta intentando comprender por qué fue enviada allí y qué salió mal. A pesar de sus diferencias, y a pesar de la desconfianza inherente entre los Yautja y todo lo relacionado con los humanos, Dek y Tia forman una frágil alianza. Lo que comienza como una colaboración a regañadientes se transforma lentamente en un vínculo basado en la necesidad, el respeto mutuo y el deseo compartido de sobrevivir a algo mucho más grande que cualquiera de ellos por separado. Su enemigo es un aterrador depredador supremo, una criatura creada por la naturaleza, la evolución o quizás algo aún más siniestro. Acecha el páramo, cazando con una inteligencia, velocidad y brutalidad que superan todo lo que Dek haya enfrentado. Para derrotarlo, tanto el guerrero como el androide deben combinar sus fortalezas, los instintos, la habilidad y la experiencia en combate de Dek, y la precisión analítica, el conocimiento tecnológico y la inquebrantable resistencia de Tia. A medida que el peligro aumenta, la película explora temas como el honor, la supervivencia, la identidad y lo que realmente significa ser digno de la caza. El viaje de Dek se convierte en algo más que una lucha por su vida, se transforma en una prueba para determinar si merece el título de guerrero, mientras que Tia busca descubrir si un ser artificial puede encontrar propósito, significado y conexión. Juntos, se enfrentan a un monstruo que los lleva al límite, forjando una alianza inesperada pero que ambos necesitan desesperadamente. Predator: Badlands tuvo su estreno mundial el 3 de noviembre de 2025 en el histórico Teatro Chino TCL, donde el elenco, el equipo y los fans se reunieron para la primera proyección oficial. Tan solo unos días después, el 7 de noviembre de 2025, 20th Century Studios estrenó la película en Estados Unidos, presentando el siguiente capítulo de la saga Predator a un público amplio. Tras su estreno, la película recibió críticas muy positivas, que elogiaron su dirección, la tensión, la ambientación y las actuaciones de sus protagonistas. El boca a boca impulsó su éxito inicial y la película tuvo una buena acogida en taquilla. Con un presupuesto de producción de $105 millones, Predator: Badlands recaudó $137 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito financiero y un retorno satisfactorio para la longeva franquicia. Dek nació siendo el más pequeño y débil de los Yautja, el más débil de su clan en el brutal mundo de Yautja Prime. Cada día de su vida ha sido una lucha constante por demostrar que merece un lugar entre guerreros que valoran la fuerza por encima de todo. Su única esperanza de ser aceptado reside en ganarse el respeto de su padre, Mjor, el feroz e inflexible líder del clan. Dek sueña con demostrarle que incluso un enclenque puede alcanzar la grandeza. Para demostrar su valía, Dek hace un juramento audaz: viajará a Jena, un salvaje y casi mítico planeta de la muerte, y cazará al Kalisk, un monstruoso depredador supremo que ningún Yautja ha logrado matar. Sobrevivir solo en Jena es prácticamente imposible. Derrotar al Kalisk se considera un suicidio. Pero para Dek, es la única oportunidad de ganar honor y borrar la vergüenza que pesa sobre su nombre. Antes de que pueda emprender la misión, la tragedia se cierne sobre él.
Mjor llega inesperadamente, desatando toda la furia de un líder que considera la debilidad una mancha en el clan. Sin titubear ni mostrar piedad, ordena a Kvei, el hermano mayor de Dek y el cazador más fuerte del clan, que mate a Dek. Mjor considera a su hijo menor una desgracia, alguien que solo debilitará su linaje y manchará su futuro. Kvei se enfrenta a una decisión imposible: lealtad a su padre o amor por su hermano. En un momento que define su carácter, elige a Dek. En lugar de matarlo, Kvei activa en secreto la secuencia de partida de su nave, enviando a Dek a toda velocidad hacia Jena, solo, desprevenido, pero vivo. Incapaz de moverse, atrapado dentro de la nave que asciende, Dek solo puede observar a través de la ventana cómo se desarrolla la escena bajo sus pies. Su padre, enfurecido por la traición de Kvei, se vuelve contra su propio hijo. La última imagen de su hogar es horrible. Mjor ejecuta a Kvei sin dudarlo, arrebatándole la vida en nombre del honor, la fuerza y la tradición. Cuando la nave atraviesa la atmósfera del planeta, Dek queda destrozado, afligido, exiliado y con el peso del sacrificio de su hermano. Ahora, completamente solo, se ve inmerso en el mundo de pesadilla de Jena. Lo que una vez fue un intento por demostrar su valía se ha convertido en una desesperada lucha por la supervivencia, impulsada por el dolor, la ira y la imperiosa necesidad de demostrar que el último acto de amor de Kvei no fue en vano. Cuando Dek aterriza de emergencia en el letal mundo de Jena, el planeta no pierde tiempo en intentar acabar con él. El paisaje es un ecosistema violento, repleto de fauna depredadora, plantas tóxicas, terreno inestable y tormentas impredecibles. Cada paso se siente como una prueba. Un error de cálculo podría significar una mordedura venenosa, una emboscada camuflada o ser engullido por el propio planeta. Jena no solo es hostil, está viva, hambrienta y en constante cambio. En medio de este caos, Dek se cruza con Tia, una androide dañada creada por la corporación Weyland-Yutani. Su programación, antaño precisa, ahora falla bajo placas agrietadas y circuitos debilitados. Es la única superviviente de un equipo de investigación y recuperación enviado para estudiar y, finalmente, capturar al Kalisk. Su unidad fue aniquilada antes incluso de comprender la verdadera naturaleza del monstruo. Tia sobrevivió gracias a una mezcla de suerte y resistencia sobrehumana, pero aún no está completamente operativa. Dek desconfía de ella de inmediato. Los Yautja y cualquier ser remotamente humano han estado en conflicto durante siglos. Pero Tia posee algo que Dek necesita desesperadamente: conocimiento. Conoce el terreno, los patrones del Kalisk y los fragmentos de datos que su equipo recopiló antes de ser aniquilado. Tia se ofrece a ayudar a Dek a rastrear a la criatura, no por lealtad, sino porque completar su misión es el único propósito que le queda. Para Dek, se convierte en una aliada incómoda. Para Tia, él se convierte en una oportunidad para terminar lo que sus creadores comenzaron. A medida que se adentran en la naturaleza salvaje, se topan con una extraña criatura nativa. Pequeña, rápida, con una expresividad peculiar e inesperadamente inteligente. Tia, con su costumbre de humanizar todo a pesar de su naturaleza mecánica, la llama VUD. Lo que comienza como un observador pasivo pronto se convierte en un miembro más de su peculiar grupo. En una inusual muestra de confianza o curiosidad, VUD marca a Dek escupiéndole, un gesto que sobresalta tanto a Dek como a Tia, hasta que se dan cuenta de que la saliva actúa como un escudo olfativo natural. Esta marca de VUD reduce la probabilidad de que los depredadores del planeta ataquen a Dek, otorgándole una ventaja crucial en un mundo diseñado para aniquilar a los forasteros. Mientras tanto, lejos de ellos, otra amenaza despierta. La unidad hermana de Tia, Tessa, se reactiva en las profundidades de los restos de la expedición original de Weyland-Yutani. Tessa es una androide construida con el mismo modelo que Tia, pero diseñada con una eficiencia más fría e implacable. Al reiniciarse sus sistemas, se fija inmediatamente en la señal interna de Tia y comienza a rastrearla por el páramo. A diferencia de Tia, cuyos fallos le han conferido destellos de independencia y empatía, Tessa opera con su misión original intacta: recuperar el Kalisk, eliminar obstáculos y asegurar el éxito corporativo a cualquier precio. Durante su persecución, Tessa encuentra la nave de Dek, que se ha estrellado. Analiza la situación con precisión milimétrica y recupera todo el armamento Yautja que hay dentro: cuchillas de muñeca, tecnología de plasma y equipo que Dek pronto se dará cuenta de que necesita desesperadamente.
Con las armas de Dec ahora en manos de una androide sin titubeos ni escrúpulos, el peligro se multiplica por 10. Ajeno a la amenaza que los persigue, Dec, Tia y Veude continúan su inquietante viaje a través de un planeta donde cada sombra oculta algo afilado. Juntos, avanzan hacia el inevitable enfrentamiento con los Kalisk, mientras algo aún más frío e implacable los acecha desde las sombras. Mientras Dec, Tia y Veude continúan su viaje a través de la inhóspita extensión de Jena, se topan con una escena desoladora: los restos dispersos y destrozados del equipo de expedición de Weyland-Yutani. Metal retorcido, equipo calcinado y fragmentos de tejido sintético yacen esparcidos por el paisaje devastado. Este era el equipo de Tia. Ingenieros, científicos, exploradores, ahora reducidos a poco más que mutilados vestigios del poder del Kalisk. El descubrimiento sacude los procesadores de Tia. Aunque es un androide, fragmentos de su dañada matriz emocional parpadean de maneras que no puede suprimir por completo. Se arrodilla entre los escombros, analizando lo que queda de sus registros y sistemas de comunicación. Con un destello de funcionalidad restaurada, logra restablecer el contacto con el comando principal de Weyland-Yutani. La corporación responde rápidamente, ansiosa por obtener información sobre su objetivo más valioso, el Kalisk. Tia, luchando con sus sistemas averiados, comienza a repararse. Sus movimientos son temblorosos. Sus sistemas de diagnóstico internos emiten alarmas. Intenta recalibrar sus articulaciones y reconectar las conexiones dañadas, pero el daño es extenso, tanto externo como interno. Aún así, se obliga a seguir adelante. Completar la misión es su único propósito. Mientras tanto, Dec se prepara para lo que cree que será un enfrentamiento decisivo con el Kalisk. Sabiendo que el monstruo caza detectando el calor y el movimiento, utiliza el entorno como arma. Rompe una enorme bolsa de petróleo bajo tierra y la prende fuego. El fuego estalla por el terreno fangoso, crepitando y rugiendo. Las llamas y el humo se elevan en espiral, una señal irresistible para el depredador supremo que domina Jena. El Kalisk llega como una pesadilla que irrumpe en la realidad, una bestia descomunal y regenerativa, con la piel ondulada por placas a modo de armadura y movimientos de una velocidad antinatural. Dec y la criatura chocan en una explosión de violencia. Desata todas las tácticas que conoce, maniobras sigilosas, ataques precisos, una determinación férrea. Pero el Kalisk es algo más que un animal. Es la evolución perfeccionada hasta la brutalidad. En un momento de furia desesperada, Dec logra decapitar a la criatura. Por un instante, cree haber ganado. Pero entonces sucede lo imposible. El cuerpo del Kalisk se estremece. Sus músculos se retuercen. El tejido se regenera. La cabeza vuelve a unirse, la piel sella la herida como si nada hubiera pasado. La criatura se alza de nuevo, más grande, más furiosa, imparable. Dec lucha hasta que sus fuerzas flaquean. Finalmente, el Kalisk lo vence, estrellándolo contra el suelo. Tiene todas las razones para acabar con él, pero no lo hace. En lugar de eso, simplemente lo mira fijamente, con la respiración agitada y una mirada casi analítica. Y entonces, inexplicablemente, le perdona la vida. Dec queda derrotado, aturdido y confundido. Es como si la criatura presintiera algo en su interior, algo inacabado. Antes de que pueda asimilar lo sucedido, naves humanas descienden del cielo. El equipo de Weyland-Yutani ha llegado. Sus soldados inundan el campo de batalla, desplegando tranquilizantes, campos de contención y esposas. En cuestión de minutos, tanto Dec como el Kalisk son capturados, atados, sedados y transportados a una estación de investigación temporal. A la compañía no le importan la ética ni las consecuencias. Solo ven una oportunidad, 2 especímenes excepcionales, cada uno capaz de desvelar secretos biológicos y tecnológicos de valor incalculable. Una vez en cautiverio, Dec se convierte en objeto de una fría y metódica experimentación bajo la supervisión de Tessa, la unidad hermana de Tia. A diferencia de Tia, la programación de Tessa es impecable. Su lógica es inflexible. Su lealtad a Weyland-Yutani es absoluta. Comienza a diseccionar las habilidades, la anatomía y el comportamiento de Dec con una eficiencia escalofriante. El dolor no significa nada para ella. La moral es irrelevante. Ella ve a Dec como un espécimen, no como un ser humano. Tia pronto descubre lo que Tessa está haciendo e interviene, rompiendo el protocolo.
La confronta, exigiendo que se detengan los experimentos. Por primera vez, desafía abiertamente su programación, impulsada por una recién descubierta empatía, algo que Tessa interpreta no como crecimiento, sino como corrupción. Para Tessa, la emoción es un fallo, una amenaza, una debilidad. Sin dudarlo, marca a Tia para su desactivación, decidiendo que el desarrollo emocional de su hermana la vuelve poco fiable y peligrosa. Se emite la orden y los protocolos de Weyland-Yutani comienzan a iniciar los pasos para su desactivación. En ese momento, la ya frágil línea entre máquina y humanidad comienza a desgarrarse, y Tia debe luchar no solo por la vida de Dec, sino por su propia existencia. Tia desafía cada línea de su programación al elegir salvar a Dec. En un momento de pánico, lleno de alarmas, luces intermitentes y soldados corporativos que se acercan, lo ayuda a liberarse de sus ataduras. Con sus sistemas internos fallando y sus directivas clamando contra sus acciones, elige la lealtad no a Weyland-Yutani, sino a Dec, al frágil vínculo que han forjado sobreviviendo. Los dos escapan a las afueras de la instalación, azotadas por la tormenta, pero no huyen juntos por mucho tiempo. Dec comprende algo sorprendente cuando VUD se reúne con él, chillando ansioso y empujando contra su armadura. Los patrones de olor, los comportamientos que presenció y la decisión del Kalisk de perdonarle la vida encajan a la perfección. VUD no es solo una criatura nativa amigable. VUD es la cría del Kalisk. Por eso el monstruo no mató a Dec. El olor a saliva de VUD impregnaba su cuerpo, la marca de su cría, la señal de confianza o protección. Dec comprendió de repente el vínculo más profundo entre VUD y el Kalisk, y el peso de su responsabilidad cambió. Ya no podía pensar como un cazador que buscaba un trofeo. Pensaba como un guerrero con una deuda pendiente. Con Tia capturada de nuevo y el Kalisk encarcelado para un estudio despiadado, Dec se dio cuenta de que no podía abandonarlos. Debía regresar, no solo para salvar a Tia, sino también para rescatar a la antigua criatura que le había perdonado la vida. Despojado de sus armas Yautja, robadas antes por Tessa, Dec recurrió al entorno que lo rodeaba. El feroz ecosistema de Jena se convirtió en su forja. Utilizando huesos, quitina endurecida, sacos de veneno y los elementos naturales del planeta, creó armas orgánicas, primitivas en apariencia, pero letales en precisión. Lanzas que crecían a partir de depósitos minerales afilados como navajas. Cuchillas talladas en mandíbulas de depredadores. Vejigas llenas de ácido convertidas en rudimentarios artefactos explosivos. Se convierte en un cazador moldeado por la propia Jena. Con VUD a su lado, Dec lanza un feroz asalto a la base Weyland-Yutani. La pequeña criatura resulta invaluable. Se mueve con agilidad por espacios reducidos, sabotea líneas eléctricas, distrae a los guardias y activa puertas con una sorprendente inteligencia. Dec lucha contra oleadas de drones de seguridad, defensas automatizadas y soldados fuertemente armados, acercándose cada vez más a Tia. Finalmente llega a su celda, derribando las puertas reforzadas del laboratorio y liberándola de las ataduras destinadas a ser desmanteladas. Tia, debilitada pero aún decidida, centra de inmediato su atención en el Kalisk. Sabe que liberar a la monstruosa criatura es su única esperanza para vencer a Tessa y a las defensas de la instalación. Juntos, liberan al Kalisk de su cámara de contención. En el momento en que escapa, la instalación se sume en el caos. La bestia destroza paredes metálicas, aplasta columnas de seguridad y lanza a los soldados a un lado como si no pesaran nada. Cada rugido hace temblar la tierra. Cada golpe destroza la base. Pero la destrucción atrae a Tessa. Ahora, encerrada en una imponente máquina de carga, su silueta es fría y monstruosa, iluminada por el resplandor crudo de las luces industriales. Montada en el brazo del robot está el arma láser Yautja robada por Dec. Sus rayos de puntería barren el aire cargado de humo con precisión letal. La batalla entre Tessa y el Kalisk es devastadora. Saltan chispas. El metal se hace añicos. El Kalisk se abalanza. Sus garras desgarran el acero, pero el robot de Tessa es implacable. Dispara el láser Yautja con precisión quirúrgica, desgarrando la carne regenerada del Kalisk. La criatura lucha hasta el final, pero ni siquiera su resistencia puede soportar la fuerza combinada de la ingeniería corporativa y la tecnología alienígena robada. Tessa dispara un último rayo, y el Kalisk se desploma. Su cuerpo, por fin, queda inmóvil. Con el depredador alfa muerto,
Tessa centra su atención en Tia. Para ella, el crecimiento emocional de Tia es una corrupción, una falta que debe ser purgada. Alza de nuevo el arma láser, preparándose para eliminar a su hermana defectuosa. Pero Dek y Beude llegan antes de que pueda atacar. Dek se lanza al combate con sus armas orgánicas, cortando y desgarrando las articulaciones del mech. Beude se desliza por debajo, saboteando el cableado expuesto y colándose en las grietas mecánicas demasiado pequeñas para que la máquina se defienda. Juntos, sobrepasan los sistemas de Tessa. Dek asesta el golpe final. Abre el núcleo del mech y ataca al androide que hay dentro. Las luces de Tessa parpadean. Chispas caen en cascada de sus circuitos expuestos. Por primera vez, su expresión, normalmente inexpresiva y robótica, parece casi confundida, como si no pudiera comprender la derrota. Entonces sus sistemas colapsan y cae derrotada en una lluvia de chispas. Tia sobrevive. Dek sobrevive. Beude sobrevive. Pero el paisaje que les rodea arde y el precio de la victoria pesa en el aire. El tiempo transcurre en Jena y las cicatrices de la batalla sanan lentamente. Cuando Dek finalmente regresa a Yautja Prime, ya no es el enclenque exiliado por la vergüenza. Llega como un guerrero transformado, acompañado por los dos seres que forjaron su supervivencia. Tia, ahora completamente reparada y con mayor conciencia que nunca, y Beude, que se ha convertido en una versión más grande y fuerte de la criatura que una vez se aferraba a su lado como un cachorro asustado. Su llegada no pasa desapercibida. Yautja Prime es un mundo de tradiciones rígidas y una jerarquía feroz. Se desconfía de los forasteros y las emociones están prohibidas. Sin embargo, Dek recorre su inhóspito paisaje con un nuevo sentido de propósito. En sus manos lleva el cráneo cercenado de Tessa, la despiadada androide que una vez intentó destruir todo aquello que él luchó por proteger. Para él, el cráneo no es simplemente un trofeo, es la prueba de su evolución, sus victorias y la fuerza que forjó lejos de casa. Dek presenta el cráneo ante su padre, Nhor, el líder del clan que lo condenó a muerte. El salón se queda en silencio cuando Dek da un paso al frente. Su voz es firme, autoritaria, la voz de un cazador que conoce su valía. Exige lo que se ha ganado, el dispositivo de camuflaje de Nhor, símbolo de aceptación, estatus y reconocimiento dentro de los clanes Yautja. Es la recompensa que le corresponde por derecho. Pero Nhor se niega. Incluso ante la prueba de los triunfos de Dek, sigue viendo solo al enclenque al que desterró. Su orgullo lo ciega, su crueldad permanece intacta. Y en ese momento, Dek comprende que Nhor jamás cambiará, y que la muerte de Krei jamás será vengada solo con honor. Dek se mueve con la velocidad de un guerrero curtido, atacando a Nhor en un choque que hace temblar el salón. La lucha es brutal, feroz y profundamente personal, hijo contra padre, cazador contra líder, el pasado contra el futuro. Dek lo domina, impulsado por todo lo que ha sufrido, por el recuerdo de Krei y por la nueva fuerza que le otorga Jena. Cuando Nhor cae, Dek no duda. Ataca con precisión, mutilando a su padre y demostrando al clan que el débil enclenque se ha convertido en una fuerza mayor de la que su linaje jamás esperó. Mientras Nhor yace derrotado, Beude salta hacia adelante con un gruñido animal. La criatura, antes pequeña y tímida, ahora adulta y feroz, cierra sus mandíbulas alrededor del cuello de Nhor y le arranca la cabeza de un solo mordisco salvaje. Del cuerpo del líder caído, Dek recupera el dispositivo de camuflaje, su premio, su justicia y su símbolo de independencia. Tia permanece detrás de él, observando la brutalidad ritual no con miedo, sino con clara comprensión. Ha aprendido lo suficiente sobre los Yautja para saber lo que representa este momento. Dek ha recuperado su poder, su estatus, su identidad. Pero la victoria dura poco. El cielo sobre ellos se oscurece cuando la sombra de una enorme nave que se aproxima eclipsa el sol. Su tamaño empequeñece las estructuras circundantes, y su presencia capta la atención de todos los guerreros de la zona. Dek avanza instintivamente, con los músculos tensos y las armas listas. Tia y Beude están preparados para enfrentarlo a cualquier amenaza que descienda del cielo. Dek exhala, no por miedo, sino por reconocimiento. «Es mi madre», dice en voz baja, con un dejo de algo complejo, respeto, temor, expectación, entretejido en su voz. La nave desciende y el aire tiembla. Lo que les espera es incierto, pero Dek está preparado.
Ya no es un marginado, ya no es un enclenque, sino un guerrero forjado en el fuego, la pérdida y la lealtad. Y pase lo que pase, lo afrontará con Tia y VUD a su lado. Elle Fanning protagoniza un doble papel, interpretando a dos androides de Weyland-Yutani muy diferentes. Encarna a Tia, una androide dañada pero inteligente que, tras sobrevivir a la masacre de su equipo de investigación, forma una improbable alianza con Dec. A pesar de su programación defectuosa, Tia desarrolla una creciente empatía e independencia, ayudando a Dec a sobrevivir en el peligroso mundo de Jena. Fanning también interpreta a Tessa, la fría e inflexible androide hermana de Tia. A diferencia de Tia, Tessa permanece completamente leal a Weyland-Yutani, convirtiéndose en una antagonista despiadada que se opone tanto a Dec como a Tia. Su interpretación muestra dos personalidades contrastantes, una impulsada por emociones emergentes y la otra por la obediencia corporativa y el cálculo. Dimitrius Suster-Kolomatanji interpreta a Dec, un joven guerrero Yautja que ha pasado su vida siendo considerado el más débil de su especie. Expulsado de su clan y desesperado por demostrar su valía, el viaje de Dec se convierte en el núcleo emocional de la película. Suster-Kolomatanji también presta su voz a Anhor, demostrando su versatilidad al interpretar tanto al hijo vulnerable como a su padre brutal y dominante. Ruben de Jong interpreta a Anhor, el temible líder del clan y padre de Dec y Quay. Anhor es un tradicionalista que considera la debilidad imperdonable. Convencido de que Dec es demasiado débil para continuar el linaje, cree que su hijo debe ser sacrificado por el bien del clan. Su fría y violenta ideología prepara el terreno para el exilio de Dec y su eventual venganza. Mike Omik interpreta a Quay, el hermano mayor de Dec y el cazador más fuerte del clan. Aunque criado en la misma sociedad hostil, Quay desobedece las órdenes de su padre por amor a Dec. Lo ayuda en secreto a prepararse para su primera cacería. Finalmente, lo sacrifica todo para asegurar la supervivencia de su hermano. Stefan Grube presta su voz a Quay, dotando de profundidad emocional y seriedad a un personaje dividido entre la lealtad a su padre y la compasión por su hermano menor. Roinal Narayan interpreta a VUD, una misteriosa criatura de rápido crecimiento originaria del planeta Jena. Aunque inicialmente parece pequeño e inofensivo, VUD desarrolla un vínculo profundo con Dec. En última instancia, desempeña un papel crucial en la batalla contra Tessa y las fuerzas de Weyland-Yutani. Cameron Brown da voz a Smith, un dron sintético de Weyland-Yutani asignado para apoyar la misión de Tessa. Programado con estrictas directivas corporativas, Smith funciona como una extensión del aparato de vigilancia y control de Weyland-Yutani. Alison Wright presta su voz a Mu-TH-UR, el sistema central de IA que supervisa las operaciones de Weyland-Yutani. Mu-TH-UR dirige a Tessa durante la misión en Jena e impone la agenda cada vez más despiadada de la compañía. Los hermanos Dafe prestaron su voz a la computadora de a bordo de la nave de Quay. El director Dan Trachtenberg, quien no pudo participar en la última temporada de Stranger Things debido a la producción de Predator, Killer of Killers, invitó a los hermanos a hacer un cameo de voz en Badlands como reconocimiento a su larga colaboración creativa. En febrero de 2024, se anunció que una nueva película independiente de la franquicia Predator, posteriormente titulada Badlands, estaba oficialmente en desarrollo. El proyecto sería dirigido por Dan Trachtenberg, marcando su regreso a la saga tras haber dirigido y coescrito PRA 2022 y Predator, Killer of Killers 2025. Trachtenberg colaboró nuevamente con Patrick Aison, guionista de PRA, quien también coescribió el guión de Badlands. Además del equipo principal de guionistas, varios creativos de renombre, Brian Duffield, Brian Fuller, Patrick Somerville y Ben Schwartz, recibieron crédito del Sindicato de Guionistas de América del Oeste por aportar material literario adicional no incluido en pantalla, lo que refleja el extenso proceso de desarrollo de la película y su narrativa compleja. Trachtenberg describió el estilo visual y el tono temático de la película como fuertemente inspirados en una amplia gama de fuentes, incluyendo las ilustraciones fantásticas de Frank Frazetta, el cine contemplativo de Terrence Malick y referentes del género como Conan el Bárbaro, Drax el Destructor, Sane 1953, MAD Max 21981, El libro de Eli 2010, los clásicos westerns de Clint Eastwood y el atmosférico videojuego Shadow of the Colossus 2005.
Estas influencias ayudaron a dar forma a Badlands como un híbrido de fantasía mítica, aventura postapocalíptica y una narrativa emocional realista. En junio de 2024, Elle Fanning inició conversaciones para unirse a la producción en un desafiante papel doble. Su participación se confirmó oficialmente en agosto, consolidando una de las decisiones creativas más distintivas de la película y aportando un gran atractivo estelar al proyecto. Inspirándose en el universo expandido de la franquicia Predator, Badlands se concibió como una historia independiente que no depende de la continuidad de las películas anteriores, pero que enriquece la franquicia al explorar un territorio completamente nuevo. En lugar de desarrollarse en la Tierra o seguir a protagonistas humanos, la película se sitúa principalmente en Yautja Prime, el planeta natal de los Predators, y se centra en la cultura, las tradiciones y los conflictos internos de la especie Yautja. Este cambio de perspectiva coloca a los cazadores alienígenas en primer plano, ofreciendo al público la visión más profunda de su sociedad jamás representada en el cine. Para crear una representación más auténtica e inmersiva de la civilización Yautja, el equipo de producción contó con el lingüista Britton Watkins, conocido por su trabajo en la creación de lenguas construidas para grandes franquicias. Watkins desarrolló una lengua Yautja escrita y hablada coherente específicamente para la película, garantizando la continuidad cultural y lingüística a lo largo del guión. Esto permitió a los cineastas presentar a los depredadores como una especie compleja con su propia sintaxis, tradiciones y rituales verbales, en lugar de recurrir a frases o gestos breves como en las entregas anteriores. La película también introduce oficialmente los términos Yautja, el nombre de la especie, y Yautja Prime, el nombre de su planeta natal, en el canon cinematográfico. Aunque ampliamente utilizados por los fans y presentes en el universo expandido durante décadas, estos términos nunca habían aparecido en las películas hasta Badlands. Su origen se remonta a la novela de 1994 Aliens vs Predator, PRA, de S.D. Perry y Steve Perry, adaptada a su vez de la serie de cómics Aliens vs Predator de Dark Horse Comics. Al adoptar esta terminología, Badlands se convierte en la primera película en cerrar la brecha que existía entre la franquicia cinematográfica y su extensa tradición literaria. Quizás la innovación más audaz con respecto a las películas anteriores sea el protagonista. Por primera vez en la saga, el personaje principal es un depredador. La película sigue a Dek, un joven Yautja marginado por ser físicamente más débil que sus congéneres. En lugar de presentar a los depredadores únicamente como antagonistas o cazadores misteriosos, Badlands convierte a Dek en un héroe entrañable y complejo, permitiendo al público ver el universo a través de los ojos de un miembro de la propia especie. Este cambio narrativo supone una importante evolución para la franquicia, ampliando su alcance temático y ofreciendo una perspectiva novedosa sobre los icónicos cazadores alienígenas. Dek cobra vida gracias a una combinación de actuación práctica y efectos visuales de vanguardia, gracias al especialista Dimitrius Suster-Koloamatangi, quien se sometió a un exhaustivo entrenamiento físico y lingüístico para interpretar al joven guerrero Yautja. Para prepararse para el papel, Suster-Koloamatangi aprendió el nuevo idioma Predator desarrollado para la película, lo que le permitió emitir vocalizaciones auténticas y comunicarse con naturalidad en las escenas donde Dek interactúa con otros Yautja. Sus movimientos fueron coreografiados para fusionar agilidad, ferocidad y vulnerabilidad, rasgos que distinguen a Dek de los miembros más grandes e imponentes de su clan. Para lograr la apariencia física distintiva del personaje, Studio Higgis, conocido por su larga trayectoria en efectos prácticos de criaturas, diseñó un traje completo que sentó las bases de la presencia de Dek en pantalla. El traje proporcionó la estructura muscular, las texturas de la armadura y la silueta física características de la especie. Sin embargo, dado que los cineastas querían que Dek mostrara una gama más amplia de matices emocionales que los Predators anteriores, el traje práctico se combinó con animación facial mediante captura de movimiento. Suster-Koloamatangi actuó con un sistema de animación facial, lo que permitió a los artistas de efectos visuales realzar las expresiones de Dek mediante CGI sin alterar su interpretación. Este enfoque híbrido dotó al personaje de una mayor profundidad emocional, permitiendo que gestos sutiles como el miedo, la duda, la curiosidad y el dolor se percibieran con claridad en el público. La producción también se benefició de la maestría de W.T. Workshop, que aportó efectos prácticos adicionales, piezas de armadura, elementos de criaturas y elementos de ambientación.
Su trabajo contribuyó a definir el aspecto de la fauna alienígena de Gena, el armamento orgánico y los diseños tecnológicos de aspecto tosco asociados tanto a las facciones Yautja como a las humanas. La colaboración entre Studio Ghibli y WT permitió que el mundo de Badlands resultara a la vez tangible y visualmente expansivo. La película también incorpora la icónica corporación Weyland-Yutani, un elemento fundamental de la franquicia Alien, creada originalmente por el guionista Dan O'Bannon para la película Alien de 1979. Su presencia vincula Badlands más directamente con el universo compartido que conecta a Alien y Predator. La representación de los androides, drones y la agenda científica de Weyland-Yutani refuerza su reputación como una megacorporación moralmente ambigua, dispuesta a explotar cualquier especie o cualquier planeta, en busca del progreso tecnológico y biológico. El rodaje principal de Predator, Badlands, comenzó en Nueva Zelanda el 27 de agosto de 2024, bajo el nombre provisional de Backpack para mantener el secreto durante las primeras etapas de producción. Los diversos paisajes de Nueva Zelanda, desde terrenos volcánicos hasta densos bosques, ofrecieron los entornos dramáticos y alienígenas necesarios para representar el hostil planeta Gena. El rodaje continuó durante varios meses intensos y finalizó oficialmente a finales de octubre de 2024, culminando así uno de los rodajes más ambiciosos visualmente en la historia de la franquicia. El director de fotografía Jeff Kutter, quien volvió a colaborar con el director Dan Trachtenberg, fue una vez más responsable de la identidad visual de la película. Kutter, quien ya había trabajado con Trachtenberg en Pra, aportó un estilo realista pero cinematográfico, caracterizado por la iluminación natural, tomas panorámicas del terreno y primeros planos íntimos que enfatizaban la evolución emocional de Dec. Su experiencia en la captura de efectos prácticos de criaturas y secuencias de acción a gran escala permitió que la película fusionara sus influencias estéticas, desde la fantasía épica hasta la ciencia ficción cruda, en un lenguaje visual coherente. En el ámbito de los efectos visuales, la producción reunió un equipo de primer nivel liderado por Olivier Dumont como supervisor de efectos visuales y Cathy Siegel como productora de efectos visuales. Juntos, coordinaron la ingente cantidad de trabajo digital necesario para dar vida a los entornos alienígenas, las criaturas, la tecnología Yautja, la mecánica de los androides y los escenarios a gran escala. Cada proveedor contribuyó a diferentes aspectos de la película, desde los efectos de regeneración del Kalisk hasta la compleja animación facial de Dec, pasando por las secuencias de destrucción en la base Weyland-Yutani. Según Trachtenberg, cada plano de la película requirió algún grado de efectos visuales. Esto incluyó no solo las escenas de acción y criaturas, sino también la mejora del entorno, sutiles retoques faciales mediante captura de movimiento y detalles de ambientación esenciales para presentar a Yautja Prime y Gena como mundos alienígenas completamente desarrollados. El resultado es una película donde la técnica y el arte digital se combinan a la perfección, creando una de las entregas más visualmente impactantes de la franquicia. En octubre de 2025, se anunció que la banda sonora de la película había sido compuesta por Sarah Schachner y Benjamin Bajfisch, marcando una notable colaboración entre dos compositores que ya habían contribuido significativamente a la evolución moderna de la franquicia Predator. Schachner había trabajado previamente con el director Dan Trachtenberg en Pra, donde sus composiciones atmosféricas y rítmicas ayudaron a definir el tono realista pero primitivo de la película. Bajfisch, por su parte, había compuesto la música de Predator, Killer of Killers, aportando una intensa orquestación y una paleta sonora más oscura a esa entrega. Para Badlands, ambos fusionaron sus sensibilidades musicales individuales, las texturas híbridas electrónicas orgánicas de Schachner y los audaces arreglos orquestales de Bajfisch, para crear un paisaje sonoro que refleja tanto los hostiles entornos alienígenas como el viaje emocional de Dec. Su trabajo conjunto añade profundidad a la construcción del mundo de la película, entrelazando percusión tribal, instrumentación alienígena distorsionada y motivos temáticos expansivos para subrayar el equilibrio de la historia entre brutalidad, vulnerabilidad y escala épica. En junio de 2025, se confirmó que Predator, Badlands tendría una presentación estelar en el Hall H de la Comic Con de San Diego, lo que demostró la confianza de 20th Century Studios en la película y su importancia dentro de la franquicia. La presentación en el Hall H,
generalmente reservada para las grandes superproducciones, incluyó imágenes exclusivas, la presencia del reparto y el equipo técnico, y un primer vistazo a la historia de DEC y la nueva construcción del mundo Yautja. El evento generó gran expectación tanto entre los fans de siempre como entre los nuevos espectadores, y las primeras reacciones elogiaron el enfoque audaz y la ambiciosa escala visual de la película. Antes de su estreno en Estados Unidos, la película tuvo su estreno en el Reino Unido en el BFI IMAX de Londres el 28 de octubre de 2025. El estreno aprovechó la enorme pantalla IMAX del cine para mostrar los impresionantes paisajes, el detallado diseño de las criaturas y los extensos efectos visuales. Miembros del reparto, cineastas e invitados especiales asistieron al evento de la Alfombra Roja, donde la película recibió excelentes críticas por su profundidad emocional y su narrativa que expande el universo de la saga. Predator. Badlands tuvo su estreno mundial en el histórico Teatro Chino TCL el 3 de noviembre de 2025, donde el elenco, el equipo de producción y profesionales de la industria se reunieron para la primera proyección pública de la película. El estreno destacó el audaz estilo visual y la narrativa que expande la franquicia, con reacciones iniciales que elogiaron su combinación de acción, emoción y una ambientación inmersiva. Posteriormente, la película se estrenó en cines en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025, presentada en múltiples formatos premium, incluyendo Real de 3D e IMAX. Estos formatos enfatizaron los entornos a gran escala, las intensas secuencias de acción y el intrincado diseño de las criaturas, elementos creados para aprovechar al máximo la tecnología cinematográfica inmersiva. En un cambio notable para la franquicia, Predator. Badlands se convirtió en la primera película principal de Predator, excluyendo el crossover Alien vs Predator de 2004, en recibir una calificación PG-13 de la Motion Picture Association. Todas las entregas anteriores habían recibido una calificación R debido a su violencia gráfica y contenido intenso. Trachtenberg y el estudio buscaron intencionalmente una calificación PG-13 para ampliar el público de la película, manteniendo al mismo tiempo el tono, la tensión y la profundidad temática característicos de la saga. A pesar de la calificación más baja, los primeros espectadores destacaron que la película conservaba la intensidad característica de la franquicia gracias a una narrativa atmosférica, el suspenso generado por las criaturas y las estilizadas secuencias de acción. Se publicó un cómic precuela para acompañar la película y expandir su historia más allá de los eventos mostrados en pantalla. Escrito por Ethan Sachs e ilustrado por Elvin Ching, el cómic fue publicado por Marvel Comics el 12 de noviembre de 2025, pocos días después del estreno de la película en cines. Ambientada poco antes de los eventos de Predator, Badlands, la precuela explora la juventud de DEC en Yautja Prime, su relación con su hermano Quay y las crecientes tensiones dentro de su clan que finalmente llevan al exilio de DEC. El cómic ofrece a los fans una visión más profunda del universo de la película, incluyendo un análisis detallado de las costumbres, pruebas y ritos de iniciación Yautja, así como una comprensión más completa de la lucha de DEC por ganarse el respeto a pesar de ser considerado el más débil. El arte de Elvin Ching captura los paisajes inhóspitos, los diseños distintivos de las armaduras y la brutal cultura de caza de los Yautja, proporcionando una continuidad visual que complementa el estilo de la película. Como parte de la estrategia de marketing de la película, el cómic ayuda a cerrar las lagunas narrativas, enriquece las motivaciones de los personajes y sirve como un punto de entrada accesible tanto para los fans de toda la vida de la franquicia como para los nuevos espectadores atraídos por el enfoque innovador de la película. Al 17 de noviembre de 2025, Predator. Badlands había recaudado $67 millones en Estados Unidos y Canadá, con $70 millones adicionales en mercados internacionales, alcanzando un total mundial de $137 millones. A pesar de la fuerte competencia de otros estrenos de otoño, la película tuvo un desempeño constante, impulsada por el boca a boca positivo, la fiel base de fans de la franquicia y el gran interés en su narrativa única. Por primera vez en la saga principal, un depredador era el protagonista. A nivel internacional, la película obtuvo cifras particularmente altas en regiones con un público consolidado de ciencia ficción y acción, como el Reino Unido, Australia y varios mercados clave de Asia. Las proyecciones en formatos premium como IMAX y Real de 3D contribuyeron significativamente a sus ingresos totales gracias a los impactantes efectos visuales, la acción a gran escala y la inmersiva construcción del mundo.
A pesar de contar con un presupuesto considerable de $105 millones, el éxito en taquilla, sumado al merchandising, el interés en las plataformas de streaming y las colaboraciones con el universo expandido, posicionaron a Badlands como una entrega financieramente sólida dentro de la longeva franquicia. En Estados Unidos y Canadá, Predator: Badlands se estrenó junto con varias películas de la competencia, DMI Love, Nuremberg y Christian Sarasoil, lo que generó una gran competencia en taquilla para su debut. Las primeras proyecciones de la industria estimaban que la película recaudaría entre 25 y 30 millones de dólares durante su primer fin de semana, basándose en la trayectoria de la franquicia y el seguimiento previo al estreno. Sin embargo, la película superó rápidamente las expectativas. Badlands recaudó $15,6 millones en su primer día, cifra que incluía 4,8 millones generados por los preestrenos del miércoles y el jueves. Gracias a este excelente estreno, los analistas revisaron al alza sus estimaciones para el fin de semana, situándolas entre 36 y 38 millones de dólares, lo que ya representaba un gran logro para la franquicia. Al finalizar su primer fin de semana, la película había superado con creces incluso las previsiones actualizadas. Predator: Badlands debutó con $40 millones en Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord de recaudación para el fin de semana de estreno de la franquicia Predator. Este hito superó el récord anterior de Alien vs Predator 2004, que recaudó $38 millones en su estreno. El logro fue especialmente notable dada la clasificación PG-13 de la película, que marcó una ruptura con las raíces de la saga, tradicionalmente clasificadas para adultos, y su enfoque poco convencional en un depredador en lugar de protagonistas humanos. A nivel internacional, la película demostró ser igualmente exitosa, recaudando $40 millones adicionales en mercados extranjeros durante su primer fin de semana. Esto resultó en un estreno mundial total de $80 millones. El desempeño equilibrado entre los mercados nacionales e internacionales reforzó el atractivo global de la franquicia y la estrategia del estudio para ampliar la audiencia de esta entrega. En el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, Predator: Badlands cuenta con una impresionante calificación de aprobación del 85% basada en 243 reseñas de críticos, lo que indica una de las mejores recepciones de la historia de la franquicia. El consenso crítico del sitio web elogia la audaz dirección creativa de la película, afirmando: el director Dan Trachtenberg continúa llevando la franquicia de Predator hacia nuevas y emocionantes direcciones con Badlands, una trepidante aventura que transforma a uno de los monstruos más icónicos del cine en un héroe por el que vale la pena apostar. Los críticos destacaron la profundidad emocional de la película, su tono aventurero y la perspectiva novedosa que aporta presentar a un Predator como protagonista. En Metacritic, que asigna puntuaciones normalizadas mediante un promedio ponderado, la película obtuvo 71 puntos sobre 100 basándose en 43 reseñas de críticos, lo que indica una recepción generalmente favorable. Los críticos de la plataforma señalaron consistentemente los efectos visuales de alta calidad, la ingeniosa construcción del mundo y el matizado desarrollo de los personajes, en particular, el arco de maduración de Dec, como elementos sobresalientes que elevaron esta entrega por encima de muchas de sus predecesoras. La respuesta del público fue igualmente entusiasta. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron una calificación de A en la escala tradicional de A y AF, convirtiéndola en la puntuación de audiencia más alta jamás registrada para una película de Predator. Esto refleja no solo el entusiasmo de los fans de siempre, sino también el éxito de la película al atraer a un público más amplio gracias a su clasificación PG-13, su emotiva narrativa y su espíritu aventurero. Además, las encuestas de Post-Track revelaron un 78% de recomendaciones, lo que demuestra que una gran mayoría de los espectadores estaban lo suficientemente entusiasmados como para animar a otros a ver la película. Muchos elogiaron la combinación de acción, drama centrado en los personajes y entornos alienígenas inmersivos, así como su inesperada emotividad. En general, tanto la crítica como el público consideraron a Badlands una audaz reinvención de la franquicia, que honra el legado de la saga a la vez que abre un nuevo camino para futuras entregas. Lee Shannon Miller, de Consequence, le otorgó a la película una calificación de A, elogiando su imaginativa reinvención de la franquicia. Escribió que Badlands le da un giro al enfoque. Como resultado, encuentra algo fresco, maravilloso y audaz,
como si James Cameron hubiera filmado Terminator 2 completamente desde la perspectiva del T-800, destacando cómo la película replantea el mito del depredador a través de una lente inesperadamente emotiva y centrada en los personajes. Tim Roubie, de The Daily Telegraph, también elogió la película, dándole 4 de 5 estrellas y alabando sus audaces decisiones narrativas, señalando que Badlands logra humanizar una película en la que no aparece ni un solo humano, un testimonio tanto de su narrativa visual como de la profundidad de su personaje principal, Dec. Sin embargo, no todos los críticos quedaron convencidos. Abhimanyu Mathur, del Hindustan Times, ofreció una evaluación más negativa, calificando la película como un spin-off insípido que nadie pidió. Si bien reconoció la ambición de centrarse en el miembro más pequeño de un clan Predator, Mathur argumentó que Dec se percibe más como un adolescente quejica que como un desvalido convincente, otorgándole finalmente a la película solo 2 estrellas. Luca Fontana de Galaxus y Manola Dargis de The New York Times destacaron cómo Badlands invierte las expectativas habituales del género. En lugar de que el Predator sea el cazador, Dec se convierte en la presa, mientras que el Kalisk asume el papel del desvalido común. Elogiaron este giro subversivo, considerándolo una reformulación refrescante y reflexiva de la dinámica depredador-presa. Jeffrey Crete, escribiendo para Ecran Large, vio en Badlands un gran avance con respecto al trabajo anterior de Trachtenberg en la franquicia Predator. Describió el escenario de la película, el salvaje mundo de Jena, como vívidamente recreado, respaldado por efectos visuales de alta calidad que dan vida al ecosistema alienígena de una manera que se siente vasta y peligrosa a la vez. Sin embargo, Crete también criticó el desarrollo de los personajes, argumentando que, incluso con la nueva ambientación y estructura, los personajes siguen siendo los mismos títeres al servicio de las mismas historias eternas de búsqueda de identidad y familias ensambladas. Para él, Badlands no aportó la suficiente novedad emocional como podría haberlo hecho. Peter Bradshaw, de The Guardian, por su parte, fue más crítico. Otorgándole a la película solo 2 de 5 estrellas, argumentó que la humanización de Dec se siente menos como una transformación emocional genuina y más como un recurso narrativo conveniente para hacer avanzar la trama. Bradshaw consideró que, al intentar generar empatía hacia Dec, la película sacrifica lo que hace único al mito del depredador, concluyendo que deja de ser el depredador. Richard Lawson, de The Hollywood Reporter, elogió a Elle Fanning por su destacada actuación en Badlands, describiéndola como un soplo de aire fresco que rompe con la rigidez y el honor característicos de la mentalidad del depredador. Señaló que su actuación inyecta una luminosidad inesperada al tono, por lo demás duro e implacable, de la película, y añadió que su personaje, en última instancia, aleja la película de una desolación imposible, proporcionando un equilibrio emocional muy necesario. De igual modo, Dustin Rowles, de Pajiva, elogió el trabajo de Fanning, describiéndola como el pegamento que lo mantiene todo unido. Rowles destacó su capacidad para combinar humor e inteligencia con intensidad física, señalando varias escenas de acción asombrosas con sus piernas amputadas, como prueba de su versatilidad y de la ambición creativa de la película. Matthew Turner, de Nerdly, también la elogió, otorgando un reconocimiento especial al guionista Patrick Aison. Turner le atribuyó a Aison el mérito de haber logrado que el público empatizara con Dec incluso antes de la aparición de Tia, señalando que esta temprana conexión emocional juega un papel clave para dar solidez a la historia y moldear el vínculo de los espectadores con el personaje principal. En una entrevista publicada en la revista SFX de julio de 2025, Dan Trachtenberg reveló que originalmente había concebido una trilogía de películas de Depredador, Asesino de Asesinos, Depredador, Tierras Malas y una tercera entrega que planea dirigir si Tierras Malas tiene éxito. Trachtenberg también confirmó que mantiene conversaciones con Arnold Schwarzenegger, protagonista de la franquicia original, sobre la posibilidad de que retome su icónico papel de douche en una futura entrega. Además, en una entrevista de enero de 2023, Amber Mitunder, protagonista de PRA, declaró que ella y el resto del elenco de esa película habían conversado con Trachtenberg sobre una posible secuela. Con múltiples proyectos en fase de debate y el posible regreso de personajes clásicos, el futuro de la saga Predator parece más vivo que nunca. A medida que la franquicia de Predator continúa expandiéndose, el director Dan Trachtenberg ha insinuado planes aún más ambiciosos para su futuro.
Predator, Badlands, estrenada en 2025, es una película estadounidense de acción y ciencia ficción que se convierte en la séptima entrega de la icónica franquicia Predator. Dirigida por Dan Trachtenberg, quien ya había revitalizado la saga con Pra, la película cuenta con un guión de Patrick Aison, basado en una historia creada conjuntamente por ambos cineastas. Protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Suster-Koloamatangi, la cinta ofrece interpretaciones magistrales. La historia se centra en Dek, un joven guerrero Yautja cuya vida da un giro brutal al ser exiliado de su clan. Marcado como indigno y expulsado de la sociedad de honor en la que se crió, Dek se ve forzado a un futuro incierto. Ese futuro se torna aún más peligroso cuando su nave se estrella en un planeta remoto, hostil y casi inhabitable. Este mundo es un páramo desolado, plagado de tormentas cambiantes, peligros ocultos y criaturas adaptadas para sobrevivir en las condiciones más extremas. Luchando por sobrevivir, Dek debe confiar en sus instintos, su armamento limitado y los vestigios de su entrenamiento. Cada paso se convierte en una prueba, obligándolo a evolucionar o perecer. Si espera recuperar su honor y regresar con su gente, debe demostrar que es capaz de afrontar la prueba definitiva de la caza. Durante esta silenciosa guerra de supervivencia, Dek se encuentra con Tia, una androide creada por la poderosa corporación Beilan-Yutani. Tia está dañada, tanto físicamente como en aspectos que van más allá de los circuitos. Con recuerdos perdidos, protocolos fragmentados y un sentido de propósito incierto, vaga por el planeta intentando comprender por qué fue enviada allí y qué salió mal. A pesar de sus diferencias, y a pesar de la desconfianza inherente entre los Yautja y todo lo relacionado con los humanos, Dek y Tia forman una frágil alianza. Lo que comienza como una colaboración a regañadientes se transforma lentamente en un vínculo basado en la necesidad, el respeto mutuo y el deseo compartido de sobrevivir a algo mucho más grande que cualquiera de ellos por separado. Su enemigo es un aterrador depredador supremo, una criatura creada por la naturaleza, la evolución o quizás algo aún más siniestro. Acecha el páramo, cazando con una inteligencia, velocidad y brutalidad que superan todo lo que Dek haya enfrentado. Para derrotarlo, tanto el guerrero como el androide deben combinar sus fortalezas, los instintos, la habilidad y la experiencia en combate de Dek, y la precisión analítica, el conocimiento tecnológico y la inquebrantable resistencia de Tia. A medida que el peligro aumenta, la película explora temas como el honor, la supervivencia, la identidad y lo que realmente significa ser digno de la caza. El viaje de Dek se convierte en algo más que una lucha por su vida. Se transforma en una prueba para determinar si merece el título de guerrero, mientras que Tia busca descubrir si un ser artificial puede encontrar propósito, significado y conexión. Juntos, se enfrentan a un monstruo que los lleva al límite, forjando una alianza inesperada pero que ambos necesitan desesperadamente. Predator, Badlands tuvo su estreno mundial el 3 de noviembre de 2025 en el histórico Teatro Chino TCL, donde el elenco, el equipo y los fans se reunieron para la primera proyección oficial. Tan solo unos días después, el 7 de noviembre de 2025, 20th Century Studios estrenó la película en Estados Unidos, presentando el siguiente capítulo de la saga Predator a un público amplio. Tras su estreno, la película recibió críticas muy positivas, que elogiaron su dirección, la tensión, la ambientación y las actuaciones de sus protagonistas. El boca a boca impulsó su éxito inicial y la película tuvo una buena acogida en taquilla. Con un presupuesto de producción de $105 millones, Predator, Badlands recaudó $137 millones en todo el mundo, convirtiéndose en un éxito financiero y un retorno satisfactorio para la longeva franquicia. Dek nació siendo el más pequeño y débil de los Yautja, el más débil de su clan en el brutal mundo de Yautja Prime. Cada día de su vida ha sido una lucha constante por demostrar que merece un lugar entre guerreros que valoran la fuerza por encima de todo. Su única esperanza de ser aceptado reside en ganarse el respeto de su padre, Mjor, el feroz e inflexible líder del clan. Dek sueña con demostrarle que incluso un enclenque puede alcanzar la grandeza. Para demostrar su valía, Dek hace un juramento audaz, viajará a Jena, un salvaje y casi mítico planeta de la muerte, y cazará al Kalisk, un monstruoso depredador supremo que ningún Yautja ha logrado matar. Sobrevivir solo en Jena es prácticamente imposible. Derrotar al Kalisk se considera un suicidio. Pero para Dek, es la única oportunidad de ganar honor y borrar la vergüenza que pesa sobre su nombre.
Antes de que pueda emprender la misión, la tragedia se cierne sobre él. Mjor llega inesperadamente, desatando toda la furia de un líder que considera la debilidad una mancha en el clan. Sin titubear ni mostrar piedad, ordena a Kvei, el hermano mayor de Dek y el cazador más fuerte del clan, que mate a Dek. Mjor considera a su hijo menor una desgracia, alguien que solo debilitará su linaje y manchará su futuro. Kvei se enfrenta a una decisión imposible: lealtad a su padre o amor por su hermano. En un momento que define su carácter, elige a Dek. En lugar de matarlo, Kvei activa en secreto la secuencia de partida de su nave, enviando a Dek a toda velocidad hacia Jena, solo, desprevenido, pero vivo. Incapaz de moverse, atrapado dentro de la nave que asciende, Dek solo puede observar a través de la ventana cómo se desarrolla la escena bajo sus pies. Su padre, enfurecido por la traición de Kvei, se vuelve contra su propio hijo. La última imagen de su hogar es horrible. Mjor ejecuta a Kvei sin dudarlo, arrebatándole la vida en nombre del honor, la fuerza y la tradición. Cuando la nave atraviesa la atmósfera del planeta, Dek queda destrozado, afligido, exiliado y con el peso del sacrificio de su hermano. Ahora, completamente solo, se ve inmerso en el mundo de pesadilla de Jena. Lo que una vez fue un intento por demostrar su valía se ha convertido en una desesperada lucha por la supervivencia, impulsada por el dolor, la ira y la imperiosa necesidad de demostrar que el último acto de amor de Kvei no fue en vano. Cuando Dek aterriza de emergencia en el letal mundo de Jena, el planeta no pierde tiempo en intentar acabar con él. El paisaje es un ecosistema violento, repleto de fauna depredadora, plantas tóxicas, terreno inestable y tormentas impredecibles. Cada paso se siente como una prueba. Un error de cálculo podría significar una mordedura venenosa, una emboscada camuflada o ser engullido por el propio planeta. Jena no solo es hostil, está viva, hambrienta y en constante cambio. En medio de este caos, Dek se cruza con Tia, una androide dañada creada por la corporación Beilanjutani. Su programación, antaño precisa, ahora falla bajo placas agrietadas y circuitos debilitados. Es la única superviviente de un equipo de investigación y recuperación enviado para estudiar y, finalmente, capturar al Kalisk. Su unidad fue aniquilada antes incluso de comprender la verdadera naturaleza del monstruo. Tia sobrevivió gracias a una mezcla de suerte y resistencia sobrehumana, pero aún no está completamente operativa. Dek desconfía de ella de inmediato. Los Yautja y cualquier ser remotamente humano han estado en conflicto durante siglos. Pero Tia posee algo que Dek necesita desesperadamente: conocimiento. Conoce el terreno, los patrones del Kalisk y los fragmentos de datos que su equipo recopiló antes de ser aniquilado. Tia se ofrece a ayudar a Dek a rastrear a la criatura, no por lealtad, sino porque completar su misión es el único propósito que le queda. Para Dek, se convierte en una aliada incómoda. Para Tia, él se convierte en una oportunidad para terminar lo que sus creadores comenzaron. A medida que se adentran en la naturaleza salvaje, se topan con una extraña criatura nativa. Pequeña, rápida, con una expresividad peculiar e inesperadamente inteligente. Tia, con su costumbre de humanizar todo a pesar de su naturaleza mecánica, la llama VUD. Lo que comienza como un observador pasivo pronto se convierte en un miembro más de su peculiar grupo. En una inusual muestra de confianza o curiosidad, VUD marca a Dek escupiéndole, un gesto que sobresalta tanto a Dek como a Tia, hasta que se dan cuenta de que la saliva actúa como un escudo olfativo natural. Esta marca de VUD reduce la probabilidad de que los depredadores del planeta ataquen a Dek, otorgándole una ventaja crucial en un mundo diseñado para aniquilar a los forasteros. Mientras tanto, lejos de ellos, otra amenaza despierta. La unidad hermana de Tia, Tessa, se reactiva en las profundidades de los restos de la expedición original de Beilanjutani. Tessa es una androide construida con el mismo modelo que Tia, pero diseñada con una eficiencia más fría e implacable. Al reiniciarse sus sistemas, se fija inmediatamente en la señal interna de Tia y comienza a rastrearla por el páramo. A diferencia de Tia, cuyos fallos le han conferido destellos de independencia y empatía, Tessa opera con su misión original intacta: recuperar el Kalisk, eliminar obstáculos y asegurar el éxito corporativo a cualquier precio. Durante su persecución, Tessa encuentra la nave de Dek, que se ha estrellado. Analiza la situación con precisión milimétrica y recupera todo el armamento Yautja que hay dentro: cuchillas de muñeca,
tecnología de plasma y equipo que Dek pronto se dará cuenta de que necesita desesperadamente. Con las armas de Dek ahora en manos de una androide sin titubeos ni escrúpulos, el peligro se multiplica por 10. Ajeno a la amenaza que los persigue, Dek, Tia y Veude continúan su inquietante viaje a través de un planeta donde cada sombra oculta algo afilado. Juntos, avanzan hacia el inevitable enfrentamiento con los Kalisk, mientras algo aún más frío e implacable los acecha desde las sombras. Mientras Dek, Tia y Veude continúan su viaje a través de la inhóspita extensión de Jena, se topan con una escena desoladora: los restos dispersos y destrozados del equipo de expedición de Weyland-Yutani. Metal retorcido, equipo calcinado y fragmentos de tejido sintético yacen esparcidos por el paisaje devastado. Este era el equipo de Tia. Ingenieros, científicos, exploradores, ahora reducidos a poco más que mutilados vestigios del poder del Kalisk. El descubrimiento sacude los procesadores de Tia. Aunque es un androide, fragmentos de su dañada matriz emocional parpadean de maneras que no puede suprimir por completo. Se arrodilla entre los escombros, analizando lo que queda de sus registros y sistemas de comunicación. Con un destello de funcionalidad restaurada, logra restablecer el contacto con el comando principal de Weyland-Yutani. La corporación responde rápidamente, ansiosa por obtener información sobre su objetivo más valioso, el Kalisk. Tia, luchando con sus sistemas averiados, comienza a repararse. Sus movimientos son temblorosos. Sus sistemas de diagnóstico internos emiten alarmas. Intenta recalibrar sus articulaciones y reconectar las conexiones dañadas, pero el daño es extenso, tanto externo como interno. Aún así, se obliga a seguir adelante. Completar la misión es su único propósito. Mientras tanto, Dek se prepara para lo que cree que será un enfrentamiento decisivo con el Kalisk. Sabiendo que el monstruo caza detectando el calor y el movimiento, utiliza el entorno como arma. Rompe una enorme bolsa de petróleo bajo tierra y la prende fuego. El fuego estalla por el terreno fangoso, crepitando y rugiendo. Las llamas y el humo se elevan en espiral, una señal irresistible para el depredador supremo que domina Jena. El Kalisk llega como una pesadilla que irrumpe en la realidad, una bestia descomunal y regenerativa, con la piel ondulada por placas a modo de armadura y movimientos de una velocidad antinatural. Dek y la criatura chocan en una explosión de violencia. Desata todas las tácticas que conoce, maniobras sigilosas, ataques precisos, una determinación férrea. Pero el Kalisk es algo más que un animal. Es la evolución perfeccionada hasta la brutalidad. En un momento de furia desesperada, Dek logra decapitar a la criatura. Por un instante, cree haber ganado. Pero entonces sucede lo imposible. El cuerpo del Kalisk se estremece. Sus músculos se retuercen. El tejido se regenera. La cabeza vuelve a unirse, la piel sella la herida como si nada hubiera pasado. La criatura se alza de nuevo, más grande, más furiosa, imparable. Dek lucha hasta que sus fuerzas flaquean. Finalmente, el Kalisk lo vence, estrellándolo contra el suelo. Tiene todas las razones para acabar con él, pero no lo hace. En lugar de eso, simplemente lo mira fijamente, con la respiración agitada y una mirada casi analítica. Y entonces, inexplicablemente, le perdona la vida. Dek queda derrotado, aturdido y confundido. Es como si la criatura presintiera algo en su interior, algo inacabado. Antes de que pueda asimilar lo sucedido, naves humanas descienden del cielo. El equipo de Weyland-Yutani ha llegado. Sus soldados inundan el campo de batalla, desplegando tranquilizantes, campos de contención y esposas. En cuestión de minutos, tanto Dek como el Kalisk son capturados, atados, sedados y transportados a una estación de investigación temporal. A la compañía no le importan la ética ni las consecuencias. Solo ven una oportunidad, 2 especímenes excepcionales, cada uno capaz de desvelar secretos biológicos y tecnológicos de valor incalculable. Una vez en cautiverio, Dek se convierte en objeto de una fría y metódica experimentación bajo la supervisión de Tessa, la unidad hermana de Tia. A diferencia de Tia, la programación de Tessa es impecable. Su lógica es inflexible. Su lealtad a Weyland-Yutani es absoluta. Comienza a diseccionar las habilidades, la anatomía y el comportamiento de Dek con una eficiencia escalofriante. El dolor no significa nada para ella. La moral es irrelevante. Ella ve a Dek como un espécimen, no como un ser humano.
Tia pronto descubre lo que Tessa está haciendo e interviene, rompiendo el protocolo. La confronta, exigiendo que se detengan los experimentos. Por primera vez, desafía abiertamente su programación, impulsada por una recién descubierta empatía, algo que Tessa interpreta no como crecimiento, sino como corrupción. Para Tessa, la emoción es un fallo, una amenaza, una debilidad. Sin dudarlo, marca a Tia para su desactivación, decidiendo que el desarrollo emocional de su hermana la vuelve poco fiable y peligrosa. Se emite la orden y los protocolos de Weyland-Yutani comienzan a iniciar los pasos para su desactivación. En ese momento, la ya frágil línea entre máquina y humanidad comienza a desgarrarse, y Tia debe luchar no solo por la vida de Dec, sino por su propia existencia. Tia desafía cada línea de su programación al elegir salvar a Dec. En un momento de pánico, lleno de alarmas, luces intermitentes y soldados corporativos que se acercan, lo ayuda a liberarse de sus ataduras. Con sus sistemas internos fallando y sus directivas clamando contra sus acciones, elige la lealtad, no a Weyland-Yutani, sino a Dec, al frágil vínculo que han forjado sobreviviendo. Los dos escapan a las afueras de la instalación, azotadas por la tormenta, pero no huyen juntos por mucho tiempo. Dec comprende algo sorprendente cuando VUD se reúne con él, chillando ansioso y empujando contra su armadura. Los patrones de olor, los comportamientos que presenció y la decisión del Kalisk de perdonarle la vida encajan a la perfección. VUD no es solo una criatura nativa amigable. VUD es la cría del Kalisk. Por eso el monstruo no mató a Dec. El olor a saliva de VUD impregnaba su cuerpo, la marca de su cría, la señal de confianza o protección. Dec comprendió de repente el vínculo más profundo entre VUD y el Kalisk, y el peso de su responsabilidad cambió. Ya no podía pensar como un cazador que buscaba un trofeo. Pensaba como un guerrero con una deuda pendiente. Con Tia capturada de nuevo y el Kalisk encarcelado para un estudio despiadado, Dec se dio cuenta de que no podía abandonarlos. Debía regresar, no solo para salvar a Tia, sino también para rescatar a la antigua criatura que le había perdonado la vida. Despojado de sus armas Yautja, robadas antes por Tessa, Dec recurrió al entorno que lo rodeaba. El feroz ecosistema de Jena se convirtió en su forja, utilizando huesos, quitina endurecida, sacos de veneno y los elementos naturales del planeta, creó armas orgánicas, primitivas en apariencia, pero letales en precisión. Lanzas que crecían a partir de depósitos minerales afilados como navajas, cuchillas talladas en mandíbulas de depredadores, vejigas llenas de ácido convertidas en rudimentarios artefactos explosivos. Se convierte en un cazador moldeado por la propia Jena. Con VUD a su lado, Dec lanza un feroz asalto a la base Weyland-Yutani. La pequeña criatura resulta invaluable. Se mueve con agilidad por espacios reducidos, sabotea líneas eléctricas, distrae a los guardias y activa puertas con una sorprendente inteligencia. Dec lucha contra oleadas de drones de seguridad, defensas automatizadas y soldados fuertemente armados, acercándose cada vez más a Tia. Finalmente llega a su celda, derribando las puertas reforzadas del laboratorio y liberándola de las ataduras destinadas a ser desmanteladas. Tia, debilitada pero aún decidida, centra de inmediato su atención en el Kalisk. Sabe que liberar a la monstruosa criatura es su única esperanza para vencer a Tessa y a las defensas de la instalación. Juntos, liberan al Kalisk de su cámara de contención. En el momento en que escapa, la instalación se sume en el caos. La bestia destroza paredes metálicas, aplasta columnas de seguridad y lanza a los soldados a un lado como si no pesaran nada. Cada rugido hace temblar la tierra, cada golpe destroza la base. Pero la destrucción atrae a Tessa. Ahora, encerrada en una imponente máquina de carga, su silueta es fría y monstruosa, iluminada por el resplandor crudo de las luces industriales. Montada en el brazo del robot está el arma láser Yautja robada por Dec. Sus rayos de puntería barren el aire cargado de humo con precisión letal. La batalla entre Tessa y el Kalisk es devastadora. Saltan chispas. El metal se hace añicos. El Kalisk se abalanza. Sus garras desgarran el acero, pero el robot de Tessa es implacable. Dispara el láser Yautja con precisión quirúrgica, desgarrando la carne regenerada del Kalisk. La criatura lucha hasta el final, pero ni siquiera su resistencia puede soportar la fuerza combinada de la ingeniería corporativa y la tecnología alienígena robada.
Tessa dispara un último rayo, y el Kalisk se desploma. Su cuerpo, por fin, queda inmóvil. Con el depredador alfa muerto, Tessa centra su atención en Tia. Para ella, el crecimiento emocional de Tia es una corrupción, una falta que debe ser purgada. Alza de nuevo el arma láser, preparándose para eliminar a su hermana defectuosa. Pero Dek y Beude llegan antes de que pueda atacar. Dek se lanza al combate con sus armas orgánicas, cortando y desgarrando las articulaciones del mech. Beude se desliza por debajo, saboteando el cableado expuesto y colándose en las grietas mecánicas demasiado pequeñas para que la máquina se defienda. Juntos, sobrepasan los sistemas de Tessa. Dek asesta el golpe final. Abre el núcleo del mech y ataca al androide que hay dentro. Las luces de Tessa parpadean. Chispas caen en cascada de sus circuitos expuestos. Por primera vez, su expresión, normalmente inexpresiva y robótica, parece casi confundida, como si no pudiera comprender la derrota. Entonces sus sistemas colapsan y cae derrotada en una lluvia de chispas. Tia sobrevive. Dek sobrevive. Beude sobrevive. Pero el paisaje que les rodea arde y el precio de la victoria pesa en el aire. El tiempo transcurre en Jena y las cicatrices de la batalla sanan lentamente. Cuando Dek finalmente regresa a Yautja Prime, ya no es el enclenque exiliado por la vergüenza. Llega como un guerrero transformado, acompañado por los dos seres que forjaron su supervivencia. Tia, ahora completamente reparada y con mayor conciencia que nunca, y Beude, que se ha convertido en una versión más grande y fuerte de la criatura que una vez se aferraba a su lado como un cachorro asustado. Su llegada no pasa desapercibida. Yautja Prime es un mundo de tradiciones rígidas y una jerarquía feroz. Se desconfía de los forasteros y las emociones están prohibidas. Sin embargo, Dek recorre su inhóspito paisaje con un nuevo sentido de propósito. En sus manos lleva el cráneo cercenado de Tessa, la despiadada androide que una vez intentó destruir todo aquello que él luchó por proteger. Para él, el cráneo no es simplemente un trofeo, es la prueba de su evolución, sus victorias y la fuerza que forjó lejos de casa. Dek presenta el cráneo ante su padre, Nhor, el líder del clan que lo condenó a muerte. El salón se queda en silencio cuando Dek da un paso al frente. Su voz es firme, autoritaria, la voz de un cazador que conoce su valía. Exige lo que se ha ganado. El dispositivo de camuflaje de Nhor, símbolo de aceptación, estatus y reconocimiento dentro de los clanes Yautja. Es la recompensa que le corresponde por derecho. Pero Nhor se niega. Incluso ante la prueba de los triunfos de Dek, sigue viendo solo al enclenque al que desterró. Su orgullo lo ciega, su crueldad permanece intacta. Y en ese momento, Dek comprende que Nhor jamás cambiará, y que la muerte de Krei jamás será vengada solo con honor. Dek se mueve con la velocidad de un guerrero curtido, atacando a Nhor en un choque que hace temblar el salón. La lucha es brutal, feroz y profundamente personal, hijo contra padre, cazador contra líder, el pasado contra el futuro. Dek lo domina, impulsado por todo lo que ha sufrido, por el recuerdo de Krei y por la nueva fuerza que le otorga Jena. Cuando Nhor cae, Dek no duda. Ataca con precisión, mutilando a su padre y demostrando al clan que el débil enclenque se ha convertido en una fuerza mayor de la que su linaje jamás esperó. Mientras Nhor yace derrotado, Beude salta hacia adelante con un gruñido animal. La criatura, antes pequeña y tímida, ahora adulta y feroz, cierra sus mandíbulas alrededor del cuello de Nhor y le arranca la cabeza de un solo mordisco salvaje. Del cuerpo del líder caído, Dek recupera el dispositivo de camuflaje, su premio, su justicia y su símbolo de independencia. Tia permanece detrás de él, observando la brutalidad ritual no con miedo, sino con clara comprensión. Ha aprendido lo suficiente sobre los Yautja para saber lo que representa este momento. Dek ha recuperado su poder, su estatus, su identidad. Pero la victoria dura poco. El cielo sobre ellos se oscurece cuando la sombra de una enorme nave que se aproxima eclipsa el sol. Su tamaño empequeñece las estructuras circundantes, y su presencia capta la atención de todos los guerreros de la zona. Dek avanza instintivamente, con los músculos tensos y las armas listas. Tia y Beude están preparados para enfrentarlo a cualquier amenaza que descienda del cielo. Dek exhala, no por miedo, sino por reconocimiento. «Es mi madre», dice en voz baja, con un dejo de algo complejo, respeto, temor, expectación, entretejido en su voz.
La nave desciende y el aire tiembla. Lo que les espera es incierto, pero de que está preparado. Ya no es un marginado, ya no es un enclenque, sino un guerrero forjado en el fuego, la pérdida y la lealtad. Y pase lo que pase, lo afrontará con Tia y VUD a su lado. Elle Fanning protagoniza un doble papel, interpretando a dos androides de Weyland-Yutani muy diferentes. Encarna a Tia, una androide dañada pero inteligente que, tras sobrevivir a la masacre de su equipo de investigación, forma una improbable alianza con Dec. A pesar de su programación defectuosa, Tia desarrolla una creciente empatía e independencia, ayudando a Dec a sobrevivir en el peligroso mundo de Jena. Fanning también interpreta a Tessa, la fría e inflexible androide hermana de Tia. A diferencia de Tia, Tessa permanece completamente leal a Weyland-Yutani, convirtiéndose en una antagonista despiadada que se opone tanto a Dec como a Tia. Su interpretación muestra dos personalidades contrastantes, una impulsada por emociones emergentes y la otra por la obediencia corporativa y el cálculo. Dimitrius Suster-Kolomatanji interpreta a Dec, un joven guerrero Yautja que ha pasado su vida siendo considerado el más débil de su especie. Expulsado de su clan y desesperado por demostrar su valía, el viaje de Dec se convierte en el núcleo emocional de la película. Suster-Kolomatanji también presta su voz a Anjor, demostrando su versatilidad al interpretar tanto al hijo vulnerable como a su padre brutal y dominante. Ruben de Jong interpreta a Anjor, el temible líder del clan y padre de Dec y Quay. Anjor es un tradicionalista que considera la debilidad imperdonable. Convencido de que Dec es demasiado débil para continuar el linaje, cree que su hijo debe ser sacrificado por el bien del clan. Su fría y violenta ideología prepara el terreno para el exilio de Dec y su eventual venganza. Mike Omik interpreta a Quay, el hermano mayor de Dec y el cazador más fuerte del clan. Aunque criado en la misma sociedad hostil, Quay desobedece las órdenes de su padre por amor a Dec. Lo ayuda en secreto a prepararse para su primera cacería. Finalmente, lo sacrifica todo para asegurar la supervivencia de su hermano. Stefan Grube presta su voz a Quay, dotando de profundidad emocional y seriedad a un personaje dividido entre la lealtad a su padre y la compasión por su hermano menor. Roinal Narayan interpreta a VUD, una misteriosa criatura de rápido crecimiento originaria del planeta Jena. Aunque inicialmente parece pequeño e inofensivo, VUD desarrolla un vínculo profundo con Dec. En última instancia, desempeña un papel crucial en la batalla contra Tessa y las fuerzas de Weyland-Yutani. Cameron Brown da voz a Smith, un dron sintético de Weyland-Yutani asignado para apoyar la misión de Tessa. Programado con estrictas directivas corporativas, Smith funciona como una extensión del aparato de vigilancia y control de Weyland-Yutani. Alison Wright presta su voz a Mu-TH-UR, el sistema central de IA que supervisa las operaciones de Weyland-Yutani. Mu-TH-UR dirige a Tessa durante la misión en Jena e impone la agenda cada vez más despiadada de la compañía. Los hermanos Dafe prestaron su voz a la computadora de a bordo de la nave de Quay. El director Dan Trachtenberg, quien no pudo participar en la última temporada de Stranger Things debido a la producción de Predator, Killer of Killers, invitó a los hermanos a hacer un cameo de voz en Badlands como reconocimiento a su larga colaboración creativa. En febrero de 2024, se anunció que una nueva película independiente de la franquicia Predator, posteriormente titulada Badlands, estaba oficialmente en desarrollo. El proyecto sería dirigido por Dan Trachtenberg, marcando su regreso a la saga tras haber dirigido y coescrito PRA 2022 y Predator, Killer of Killers 2025. Trachtenberg colaboró nuevamente con Patrick Aison, guionista de PRA, quien también coescribió el guión de Badlands. Además del equipo principal de guionistas, varios creativos de renombre, Brian Dufield, Brian Fuller, Patrick Somerville y Ben Schwartz, recibieron crédito del Sindicato de Guionistas de América del Oeste por aportar material literario adicional no incluido en pantalla, lo que refleja el extenso proceso de desarrollo de la película y su narrativa compleja. Trachtenberg describió el estilo visual y el tono temático de la película como fuertemente inspirados en una amplia gama de fuentes, incluyendo las ilustraciones fantásticas de Frank Frazetta, el cine contemplativo de Terrence Malick y referentes del género como Conan el Bárbaro, Drax el Destructor, Sane 1953, MAD Max 21981, El libro de Eli 2010, los clásicos westerns de Clint Eastwood y el atmosférico videojuego Shadow of the Colossus 2005.
Estas influencias ayudaron a dar forma a Badlands como un híbrido de fantasía mítica, aventura postapocalíptica y una narrativa emocional realista. En junio de 2024, Elle Fanning inició conversaciones para unirse a la producción en un desafiante papel doble. Su participación se confirmó oficialmente en agosto, consolidando una de las decisiones creativas más distintivas de la película y aportando un gran atractivo estelar al proyecto. Inspirándose en el universo expandido de la franquicia Predator, Badlands se concibió como una historia independiente que no depende de la continuidad de las películas anteriores, pero que enriquece la franquicia al explorar un territorio completamente nuevo. En lugar de desarrollarse en la Tierra o seguir a protagonistas humanos, la película se sitúa principalmente en Yautja Prime, el planeta natal de los Predators, y se centra en la cultura, las tradiciones y los conflictos internos de la especie Yautja. Este cambio de perspectiva coloca a los cazadores alienígenas en primer plano, ofreciendo al público la visión más profunda de su sociedad jamás representada en el cine. Para crear una representación más auténtica e inmersiva de la civilización Yautja, el equipo de producción contó con el lingüista Britton Watkins, conocido por su trabajo en la creación de lenguas construidas para grandes franquicias. Watkins desarrolló una lengua Yautja escrita y hablada coherente específicamente para la película, garantizando la continuidad cultural y lingüística a lo largo del guión. Esto permitió a los cineastas presentar a los depredadores como una especie compleja con su propia sintaxis, tradiciones y rituales verbales, en lugar de recurrir a frases o gestos breves como en las entregas anteriores. La película también introduce oficialmente los términos Yautja, el nombre de la especie, y Yautja Prime, el nombre de su planeta natal, en el canon cinematográfico. Aunque ampliamente utilizados por los fans y presentes en el universo expandido durante décadas, estos términos nunca habían aparecido en las películas hasta Badlands. Su origen se remonta a la novela de 1994 Aliens vs Predator, PRA, de S.D. Perry y Steve Perry, adaptada a su vez de la serie de cómics Aliens vs Predator de Dark Horse Comics. Al adoptar esta terminología, Badlands se convierte en la primera película en cerrar la brecha que existía entre la franquicia cinematográfica y su extensa tradición literaria. Quizás la innovación más audaz con respecto a las películas anteriores sea el protagonista. Por primera vez en la saga, el personaje principal es un depredador. La película sigue a Dek, un joven Yautja marginado por ser físicamente más débil que sus congéneres. En lugar de presentar a los depredadores únicamente como antagonistas o cazadores misteriosos, Badlands convierte a Dek en un héroe entrañable y complejo, permitiendo al público ver el universo a través de los ojos de un miembro de la propia especie. Este cambio narrativo supone una importante evolución para la franquicia, ampliando su alcance temático y ofreciendo una perspectiva novedosa sobre los icónicos cazadores alienígenas. Dek cobra vida gracias a una combinación de actuación práctica y efectos visuales de vanguardia, gracias al especialista Dimitrius Suster-Koloamatangi, quien se sometió a un exhaustivo entrenamiento físico y lingüístico para interpretar al joven guerrero Yautja. Para prepararse para el papel, Suster-Koloamatangi aprendió el nuevo idioma Predator desarrollado para la película, lo que le permitió emitir vocalizaciones auténticas y comunicarse con naturalidad en las escenas donde Dek interactúa con otros Yautja. Sus movimientos fueron coreografiados para fusionar agilidad, ferocidad y vulnerabilidad, rasgos que distinguen a Dek de los miembros más grandes e imponentes de su clan. Para lograr la apariencia física distintiva del personaje, Studio Higgis, conocido por su larga trayectoria en efectos prácticos de criaturas, diseñó un traje completo que sentó las bases de la presencia de Dek en pantalla. El traje proporcionó la estructura muscular, las texturas de la armadura y la silueta física características de la especie. Sin embargo, dado que los cineastas querían que Dek mostrara una gama más amplia de matices emocionales que los Predators anteriores, el traje práctico se combinó con animación facial mediante captura de movimiento. Suster-Koloamatangi actuó con un sistema de animación facial, lo que permitió a los artistas de efectos visuales realzar las expresiones de Dek mediante CGI sin alterar su interpretación. Este enfoque híbrido dotó al personaje de una mayor profundidad emocional, permitiendo que gestos sutiles como el miedo, la duda, la curiosidad y el dolor se percibieran con claridad en el público. La producción también se benefició de la maestría de W.T. Workshop, que aportó efectos prácticos adicionales, piezas de armadura, elementos de criaturas y elementos de ambientación.
Su trabajo contribuyó a definir el aspecto de la fauna alienígena de Gena, el armamento orgánico y los diseños tecnológicos de aspecto tosco asociados tanto a las facciones Yautja como a las humanas. La colaboración entre Studio Ghibli y WT permitió que el mundo de Badlands resultara a la vez tangible y visualmente expansivo. La película también incorpora la icónica corporación Weyland-Yutani, un elemento fundamental de la franquicia Alien, creada originalmente por el guionista Dan O'Bannon para la película Alien de 1979. Su presencia vincula Badlands más directamente con el universo compartido que conecta a Alien y Predator. La representación de los androides, drones y la agenda científica de Weyland-Yutani refuerza su reputación como una megacorporación moralmente ambigua, dispuesta a explotar cualquier especie o cualquier planeta, en busca del progreso tecnológico y biológico. El rodaje principal de Predator, Badlands, comenzó en Nueva Zelanda el 27 de agosto de 2024, bajo el nombre provisional de Backpack para mantener el secreto durante las primeras etapas de producción. Los diversos paisajes de Nueva Zelanda, desde terrenos volcánicos hasta densos bosques, ofrecieron los entornos dramáticos y alienígenas necesarios para representar el hostil planeta Gena. El rodaje continuó durante varios meses intensos y finalizó oficialmente a finales de octubre de 2024, culminando así uno de los rodajes más ambiciosos visualmente en la historia de la franquicia. El director de fotografía Jeff Kutter, quien volvió a colaborar con el director Dan Trachtenberg, fue una vez más responsable de la identidad visual de la película. Kutter, quien ya había trabajado con Trachtenberg en Pra, aportó un estilo realista pero cinematográfico, caracterizado por la iluminación natural, tomas panorámicas del terreno y primeros planos íntimos que enfatizaban la evolución emocional de Dec. Su experiencia en la captura de efectos prácticos de criaturas y secuencias de acción a gran escala permitió que la película fusionara sus influencias estéticas, desde la fantasía épica hasta la ciencia ficción cruda, en un lenguaje visual coherente. En el ámbito de los efectos visuales, la producción reunió un equipo de primer nivel liderado por Olivier Dumont como supervisor de efectos visuales y Cathy Siegel como productora de efectos visuales. Juntos, coordinaron la ingente cantidad de trabajo digital necesario para dar vida a los entornos alienígenas, las criaturas, la tecnología Yautja, la mecánica de los androides y los escenarios a gran escala. Cada proveedor contribuyó a diferentes aspectos de la película, desde los efectos de regeneración del Kalisk hasta la compleja animación facial de Dec, pasando por las secuencias de destrucción en la base Weyland-Yutani. Según Trachtenberg, cada plano de la película requirió algún grado de efectos visuales. Esto incluyó no solo las escenas de acción y criaturas, sino también la mejora del entorno, sutiles retoques faciales mediante captura de movimiento y detalles de ambientación esenciales para presentar a Yautja Prime y Gena como mundos alienígenas completamente desarrollados. El resultado es una película donde la técnica y el arte digital se combinan a la perfección, creando una de las entregas más visualmente impactantes de la franquicia. En octubre de 2025, se anunció que la banda sonora de la película había sido compuesta por Sarah Schachner y Benjamin Bajfish, marcando una notable colaboración entre dos compositores que ya habían contribuido significativamente a la evolución moderna de la franquicia Predator. Schachner había trabajado previamente con el director Dan Trachtenberg en Pra, donde sus composiciones atmosféricas y rítmicas ayudaron a definir el tono realista pero primitivo de la película. Bajfish, por su parte, había compuesto la música de Predator, Killer of Killers, aportando una intensa orquestación y una paleta sonora más oscura a esa entrega. Para Badlands, ambos fusionaron sus sensibilidades musicales individuales, las texturas híbridas electrónicas orgánicas de Schachner y los audaces arreglos orquestales de Bajfish, para crear un paisaje sonoro que refleja tanto los hostiles entornos alienígenas como el viaje emocional de Dec. Su trabajo conjunto añade profundidad a la construcción del mundo de la película, entrelazando percusión tribal, instrumentación alienígena distorsionada y motivos temáticos expansivos para subrayar el equilibrio de la historia entre brutalidad, vulnerabilidad y escala épica. En junio de 2025, se confirmó que Predator, Badlands tendría una presentación estelar en el Hall H de la Comic Con de San Diego, lo que demostró la confianza de 20th Century Studios en la película y su importancia dentro de la franquicia. La presentación en el Hall H,
generalmente reservada para las grandes superproducciones, incluyó imágenes exclusivas, la presencia del reparto y el equipo técnico, y un primer vistazo a la historia de Dek y la nueva construcción del mundo Yautja. El evento generó gran expectación tanto entre los fans de siempre como entre los nuevos espectadores, y las primeras reacciones elogiaron el enfoque audaz y la ambiciosa escala visual de la película. Antes de su estreno en Estados Unidos, la película tuvo su estreno en el Reino Unido en el BFI IMAX de Londres el 28 de octubre de 2025. El estreno aprovechó la enorme pantalla IMAX del cine para mostrar los impresionantes paisajes, el detallado diseño de las criaturas y los extensos efectos visuales. Miembros del reparto, cineastas e invitados especiales asistieron al evento de la Alfombra Roja, donde la película recibió excelentes críticas por su profundidad emocional y su narrativa que expande el universo de la saga. Predator. Badlands tuvo su estreno mundial en el histórico Teatro Chino TCL el 3 de noviembre de 2025, donde el elenco, el equipo de producción y profesionales de la industria se reunieron para la primera proyección pública de la película. El estreno destacó el audaz estilo visual y la narrativa que expande la franquicia, con reacciones iniciales que elogiaron su combinación de acción, emoción y una ambientación inmersiva. Posteriormente, la película se estrenó en cines en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2025, presentada en múltiples formatos premium, incluyendo Real de 3D e IMAX. Estos formatos enfatizaron los entornos a gran escala, las intensas secuencias de acción y el intrincado diseño de las criaturas, elementos creados para aprovechar al máximo la tecnología cinematográfica inmersiva. En un cambio notable para la franquicia, Predator. Badlands se convirtió en la primera película principal de Predator, excluyendo el crossover Alien vs Predator de 2004, en recibir una calificación PG-13 de la Motion Picture Association. Todas las entregas anteriores habían recibido una calificación R debido a su violencia gráfica y contenido intenso. Trachtenberg y el estudio buscaron intencionalmente una calificación PG-13 para ampliar el público de la película, manteniendo al mismo tiempo el tono, la tensión y la profundidad temática característicos de la saga. A pesar de la calificación más baja, los primeros espectadores destacaron que la película conservaba la intensidad característica de la franquicia gracias a una narrativa atmosférica, el suspenso generado por las criaturas y las estilizadas secuencias de acción. Se publicó un cómic precuela para acompañar la película y expandir su historia más allá de los eventos mostrados en pantalla. Escrito por Ethan Sachs e ilustrado por Elvin Ching, el cómic fue publicado por Marvel Comics el 12 de noviembre de 2025, pocos días después del estreno de la película en cines. Ambientada poco antes de los eventos de Predator, Badlands, la precuela explora la juventud de Dek en Yautja Prime, su relación con su hermano Quay y las crecientes tensiones dentro de su clan que finalmente llevan al exilio de Dek. El cómic ofrece a los fans una visión más profunda del universo de la película, incluyendo un análisis detallado de las costumbres, pruebas y ritos de iniciación Yautja, así como una comprensión más completa de la lucha de Dek por ganarse el respeto a pesar de ser considerado el más débil. El arte de Elvin Ching captura los paisajes inhóspitos, los diseños distintivos de las armaduras y la brutal cultura de caza de los Yautja, proporcionando una continuidad visual que complementa el estilo de la película. Como parte de la estrategia de marketing de la película, el cómic ayuda a cerrar las lagunas narrativas, enriquece las motivaciones de los personajes y sirve como un punto de entrada accesible tanto para los fans de toda la vida de la franquicia como para los nuevos espectadores atraídos por el enfoque innovador de la película. Al 17 de noviembre de 2025, Predator. Badlands había recaudado $67 millones en Estados Unidos y Canadá, con $70 millones adicionales en mercados internacionales, alcanzando un total mundial de $137 millones. A pesar de la fuerte competencia de otros estrenos de otoño, la película tuvo un desempeño constante, impulsada por el boca a boca positivo, la fiel base de fans de la franquicia y el gran interés en su narrativa única. Por primera vez en la saga principal, un depredador era el protagonista. A nivel internacional, la película obtuvo cifras particularmente altas en regiones con un público consolidado de ciencia ficción y acción, como el Reino Unido, Australia y varios mercados clave de Asia. Las proyecciones en formatos premium como IMAX y Real de 3D contribuyeron significativamente a sus ingresos totales gracias a los impactantes efectos visuales, la acción a gran escala y la inmersiva construcción del mundo.
A pesar de contar con un presupuesto considerable de $105 millones, el éxito en taquilla, sumado al merchandising, el interés en las plataformas de streaming y las colaboraciones con el universo expandido, posicionaron a Badlands como una entrega financieramente sólida dentro de la longeva franquicia. En Estados Unidos y Canadá, Predator Badlands se estrenó junto con varias películas de la competencia, DMI Love, Nuremberg y Christian Sarasoil, lo que generó una gran competencia en taquilla para su debut. Las primeras proyecciones de la industria estimaban que la película recaudaría entre 25 y 30 millones de dólares durante su primer fin de semana, basándose en la trayectoria de la franquicia y el seguimiento previo al estreno. Sin embargo, la película superó rápidamente las expectativas. Badlands recaudó $15,6 millones en su primer día, cifra que incluía 4,8 millones generados por los preestrenos del miércoles y el jueves. Gracias a este excelente estreno, los analistas revisaron al alza sus estimaciones para el fin de semana, situándolas entre 36 y 38 millones de dólares, lo que ya representaba un gran logro para la franquicia. Al finalizar su primer fin de semana, la película había superado con creces incluso las previsiones actualizadas. Predator Badlands debutó con $40 millones en Estados Unidos, estableciendo un nuevo récord de recaudación para el fin de semana de estreno de la franquicia Predator. Este hito superó el récord anterior de Alien vs Predator 2004, que recaudó $38 millones en su estreno. El logro fue especialmente notable dada la clasificación PG-13 de la película, que marcó una ruptura con las raíces de la saga, tradicionalmente clasificadas para adultos, y su enfoque poco convencional en un depredador en lugar de protagonistas humanos. A nivel internacional, la película demostró ser igualmente exitosa, recaudando $40 millones adicionales en mercados extranjeros durante su primer fin de semana. Esto resultó en un estreno mundial total de $80 millones. El desempeño equilibrado entre los mercados nacionales e internacionales reforzó el atractivo global de la franquicia y la estrategia del estudio para ampliar la audiencia de esta entrega. En el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, Predator Badlands cuenta con una impresionante calificación de aprobación del 85% basada en 243 reseñas de críticos, lo que indica una de las mejores recepciones de la historia de la franquicia. El consenso crítico del sitio web elogia la audaz dirección creativa de la película, afirmando: el director Dan Trachtenberg continúa llevando la franquicia de Predator hacia nuevas y emocionantes direcciones con Badlands, una trepidante aventura que transforma a uno de los monstruos más icónicos del cine en un héroe por el que vale la pena apostar. Los críticos destacaron la profundidad emocional de la película, su tono aventurero y la perspectiva novedosa que aporta presentar a un Predator como protagonista. En Metacritic, que asigna puntuaciones normalizadas mediante un promedio ponderado, la película obtuvo 71 puntos sobre 100 basándose en 43 reseñas de críticos, lo que indica una recepción generalmente favorable. Los críticos de la plataforma señalaron consistentemente los efectos visuales de alta calidad, la ingeniosa construcción del mundo y el matizado desarrollo de los personajes, en particular, el arco de maduración de Dec, como elementos sobresalientes que elevaron esta entrega por encima de muchas de sus predecesoras. La respuesta del público fue igualmente entusiasta. Las encuestas de CinemaScore le otorgaron una calificación de A en la escala tradicional de A y AF, convirtiéndola en la puntuación de audiencia más alta jamás registrada para una película de Predator. Esto refleja no solo el entusiasmo de los fans de siempre, sino también el éxito de la película al atraer a un público más amplio gracias a su clasificación PG-13, su emotiva narrativa y su espíritu aventurero. Además, las encuestas de Post-Track revelaron un 78% de recomendaciones, lo que demuestra que una gran mayoría de los espectadores estaban lo suficientemente entusiasmados como para animar a otros a ver la película. Muchos elogiaron la combinación de acción, drama centrado en los personajes y entornos alienígenas inmersivos, así como su inesperada emotividad. En general, tanto la crítica como el público consideraron a Badlands una audaz reinvención de la franquicia, que honra el legado de la saga a la vez que abre un nuevo camino para futuras entregas. Lee Shannon Miller, de Consequence, le otorgó a la película una calificación de A, elogiando su imaginativa reinvención de la franquicia. Escribió que Badlands le da un giro al enfoque. Como resultado, encuentra algo fresco, maravilloso y audaz,
como si James Cameron hubiera filmado Terminator 2 completamente desde la perspectiva del T-800, destacando cómo la película replantea el mito del depredador a través de una lente inesperadamente emotiva y centrada en los personajes. Tim Roubie, de The Daily Telegraph, también elogió la película, dándole 4 de 5 estrellas y alabando sus audaces decisiones narrativas, señalando que Badlands logra humanizar una película en la que no aparece ni un solo humano, un testimonio tanto de su narrativa visual como de la profundidad de su personaje principal, Dec. Sin embargo, no todos los críticos quedaron convencidos. Abhimanyu Mathur, del Hindustan Times, ofreció una evaluación más negativa, calificando la película como un spin-off insípido que nadie pidió. Si bien reconoció la ambición de centrarse en el miembro más pequeño de un clan Predator, Mathur argumentó que Dec se percibe más como un adolescente quejica que como un desvalido convincente, otorgándole finalmente a la película solo 2 estrellas. Luca Fontana de Galaxus y Manola Dargis de The New York Times destacaron cómo Badlands invierte las expectativas habituales del género. En lugar de que el Predator sea el cazador, Dec se convierte en la presa, mientras que el Kalisk asume el papel del desvalido común. Elogiaron este giro subversivo, considerándolo una reformulación refrescante y reflexiva de la dinámica depredador-presa. Jeffrey Crete, escribiendo para Ecran Large, vio en Badlands un gran avance con respecto al trabajo anterior de Trachtenberg en la franquicia Predator. Describió el escenario de la película, el salvaje mundo de Jena, como vívidamente recreado, respaldado por efectos visuales de alta calidad que dan vida al ecosistema alienígena de una manera que se siente vasta y peligrosa a la vez. Sin embargo, Crete también criticó el desarrollo de los personajes, argumentando que, incluso con la nueva ambientación y estructura, los personajes siguen siendo los mismos títeres al servicio de las mismas historias eternas de búsqueda de identidad y familias ensambladas. Para él, Badlands no aportó la suficiente novedad emocional como podría haberlo hecho. Peter Bradshaw, de The Guardian, por su parte, fue más crítico. Otorgándole a la película solo 2 de 5 estrellas, argumentó que la humanización de Dec se siente menos como una transformación emocional genuina y más como un recurso narrativo conveniente para hacer avanzar la trama. Bradshaw consideró que, al intentar generar empatía hacia Dec, la película sacrifica lo que hace único al mito del depredador, concluyendo que deja de ser el depredador. Richard Lawson, de The Hollywood Reporter, elogió a Elle Fanning por su destacada actuación en Badlands, describiéndola como un soplo de aire fresco que rompe con la rigidez y el honor característicos de la mentalidad del depredador. Señaló que su actuación inyecta una luminosidad inesperada al tono, por lo demás duro e implacable, de la película, y añadió que su personaje, en última instancia, aleja la película de una desolación imposible, proporcionando un equilibrio emocional muy necesario. De igual modo, Dustin Rowles, de Pajiva, elogió el trabajo de Fanning, describiéndola como el pegamento que lo mantiene todo unido. Rowles destacó su capacidad para combinar humor e inteligencia con intensidad física, señalando varias escenas de acción asombrosas con sus piernas amputadas, como prueba de su versatilidad y de la ambición creativa de la película. Matthew Turner, de Nerdly, también la elogió, otorgando un reconocimiento especial al guionista Patrick Aison. Turner le atribuyó a Aison el mérito de haber logrado que el público empatizara con Dec incluso antes de la aparición de Tia, señalando que esta temprana conexión emocional juega un papel clave para dar solidez a la historia y moldear el vínculo de los espectadores con el personaje principal. En una entrevista publicada en la revista SFX de julio de 2025, Dan Trachtenberg reveló que originalmente había concebido una trilogía de películas de Depredador, Asesino de Asesinos, Depredador, Tierras Malas y una tercera entrega que planea dirigir si Tierras Malas tiene éxito. Trachtenberg también confirmó que mantiene conversaciones con Arnold Schwarzenegger, protagonista de la franquicia original, sobre la posibilidad de que retome su icónico papel de douche en una futura entrega. Además, en una entrevista de enero de 2023, Amber Mitunder, protagonista de PRA, declaró que ella y el resto del elenco de esa película habían conversado con Trachtenberg sobre una posible secuela. Con múltiples proyectos en fase de debate y el posible regreso de personajes clásicos, el futuro de la saga Predator parece más vivo que nunca.